Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿qué más? Bien, bien por aquí en Colombia. Excelente. Mira, hay un tema muy bueno que estábamos conversando acerca de lo que es la patrística o como le dicen algunos los primeros cristianos. Tú sabes más del tema. Me gustaría que te desenvolviera en esto y nos pudieras explicar un poco si estas personas en realidad mantuvieron la fe cristiana original o cómo se fue desenvolviendo. Sí, pero mira, primero hay que especificar de que estos no son los primeros cristianos, ¿no? En realidad los primeros cristianos son los apóstoles y los discípulos de Jesús, ¿cierto? Esos son los primeros cristianos. Cuando hablamos de la patrística, hablamos de los escritos de los cristianos posapostólicos, o sea, que escribieron después de la muerte de los apóstoles. Entonces es bueno entender esa diferencia. Claro, pero cuando uno lee la literatura protestante, a estos post-apostólicos, a estos cristianos post-apostólicos, les llaman así los primeros cristianos. Entonces, alguien que quizás no sepa mucho del tema pudiera pensar de esa manera, que efectivamente son primeros cristianos, sin ninguna duda. Exacto, entonces digamos que son más bien unos cristianos de segunda generación, por decirlo así, porque la primera generación es los que vieron a Jesús, los que fueron sus apóstoles, discípulos y los que enseñaron acerca de Jesús, siendo testigos directos de él. Ahora, otro punto importante ahí es que estos cristianos posapostólicos, que escribieron el conjunto de literatura que le conocemos como patrística, son llamados padres de la iglesia o son llamados también cristianos primitivos. O sea, son varios términos, ¿no?, que se les suele usar y no son del todo incorrectos. Claro, pero pudiera generar confusión. Uno pensaría que entonces ellos a lo mejor mantuvieron casi exacta la doctrina, por ejemplo, de Pablo y de Cristo. Pero ¿fue así realmente? Bueno, las personas suelen afirmar eso por la razón de que estos cristianos, muchos afirmaban ser discípulos de los discípulos o apóstoles de Cristo, ¿cierto? O sea, afirmaban haber sido enseñados o haber tenido de maestros algún apóstol, cosa que a veces no es tan fácil de confirmar, no es tan fácil de asegurar. Por ejemplo, Policarpo se dice que es una especie de discípulo del apóstol Juan. Claro. Entonces, con la literatura patrística tenemos un problema, ¿no? Y es que la literatura patrística es una interpretación de lo que escribieron los apóstoles y los discípulos de Jesús. Entonces, no tenemos una certeza total de si ellos fueron fieles a las enseñanzas bíblicas. En muchos aspectos es fácil comprobarlo por las citas que ellos dan y porque dan una interpretación correcta, pero hay otros aspectos donde es más difícil. Otro problema que genera la patrística es la autenticidad, ¿no?, de esas cartas y de esta literatura, Justamente, porque tenemos que tener en cuenta. Sí, ¿me decía algo? sí, justamente estaba pensando en eso, porque respecto a la autenticidad, porque deberíamos tener la certeza de que cierto discípulo o cierto cristiano primitivo efectivamente escribió lo que tenemos hoy día, pero hay posibilidad de que eso haya sido adulterado. No son las escrituras inspiradas de Dios. Bueno, entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Hablemos de los escritos del neotestamentarios, ¿no? Los cuatro evangelios, el libro de los hechos y las cartas. Y por último el Apocalipsis, ¿cierto? Esos componen el conjunto de libros neotestamentarios. Los manuscritos originales de esos escritos no existen. Ya. O sea, no tenemos el escrito original de Mateo o de Juan. No tenemos el escrito original de alguna de las cartas de Pablo. Lo que tenemos son copias del siglo segundo en adelante acerca de esos escritos. Entonces, por ejemplo, tenemos el papiro Rylands, que es del año 125, se data del año 125, o sea, en realidad muy cerca al escrito de Juan, que fue
cerca del año 100. Claro. Pero aún así, aunque tengamos algunos manuscritos del siglo II, del siglo III, siglo IV en adelante, aún así estos manuscritos contienen lo que se llaman diferencias textuales, ¿no? Entonces, lo que han hecho los textos críticos de muchos estudiosos es compilar la información de esos miles de manuscritos bíblicos y empezar a mirar cuál es el texto más cercano al original. Entonces, por eso hay versículos donde de unas traducciones de Biblia cambia mucho a otras, ¿cierto? Claro. Y también por eso es que hay versículos que en algunas traducciones, como la del Nuevo Mundo, no aparecen. Yo Porque creo la que crítica textual, hay versículos de los cuales los manuscritos más antiguos no dan, digamos, certeza. Entonces, mira, si eso pasa con los manuscritos bíblicos, que son miles, ¿qué podemos esperar de escritos patrísticos? Que son unos cuantos y son muy tardíos, ¿cierto? Del siglo IV, siglo V, incluso hay manuscritos de patrísticos que son del siglo X, siglo XV. Entonces, es muy difícil, digamos, hacer una comparación crítica de los manuscritos de la patrística, porque las copias son muy exiguas. No es como en la Biblia que tú tienes, digamos, 500 manuscritos de un libro bíblico y puedes compararlos todos y llegar a un texto más o menos depurado. Con la patrística no pasa eso. Con la patrística tenemos que confiar en un texto tardío y que pudo haber sido manipulado. me gustaría hacer un apunte, José. Mira, sí. en el caso, bien lo dices tú, hay un volumen muy grande de manuscritos y en distintas lenguas, ya sean en latín, en gregoriano, en siriaco, ¿cierto? En griego. Entonces hay diversidad de manuscritos y están comprobados no solamente por la ciencia bíblica, la crítica textual, sino también por algo que tiene que ver por la fe, que el cumplimiento es profético. O sea, estos escritos están respaldados por profecía bíblica. O sea, tenemos la ciencia por un lado, pero también tenemos la parte de la fe y la parte que tiene que ver con el cumplimiento de profecías, que da como el sello de autenticidad, y lo que es lo que no tiene la patrística. Sí, pero mira que la patrística en sí, sobre todo la de los primeros siglos, no se enfoca tanto en dar profecías, se enfoca es en una interpretación del texto bíblico. O sea, estos personajes lo que hacen es interpretar las palabras de Jesús o de los apóstoles, o inclusive las palabras del Antiguo Testamento. Pero también lo que hacen, digamos, gran parte de la literatura patrística es una defensa, una apologética. ¿Por qué? Porque el cristianismo era muy perseguido, no solo por Roma, a nivel, digamos, por decirlo así, físico, sino que en otros niveles era muy perseguido por el mismo judaísmo. Entonces los cristianos tenían que efectuar una defensa. Entonces muchos de estos escritos se concentran más en una defensa de la fe bíblica y de las verdades bíblicas que de pronto en dar profecía. Entonces yo te decía que hay varios ejemplos que nos indican de que no hay una certeza total de estos escritos, de que estos escritos tengan un 100% de autenticidad. Te voy a dar varios ejemplos. El primero son las cartas de Ignacio. Acerca de las cartas de Ignacio hay 3 recensiones que se han manejado, ¿no? La larga, la mediana y la corta. La corta es de 3 libros, 3 cartas, la mediana es de 7 cartas y la larga es de 13. Bueno, a lo largo de muchos siglos se ha debatido ese tema de las cartas de Ignacio, de qué tan auténticas son. Se ha llegado a un consenso de que la recensión más cercana, aceptada, es la de 7 libros, la media. La corta no aceptada ni la larga. Se acepta la media, que son de 7 cartas. Pero aún así, también hay un consenso general en que esas 7 cartas tienen interpolaciones, ¿cierto? Tienen añadiduras. Entonces, ¿cómo vamos a confiar nosotros plenamente y basar nuestra fe y vamos a expresar verdades teológicas si estas 7 cartas se supone que tienen interpolaciones y añadiduras? Alguien podría basarse en alguna palabra o alguna frase de una carta de Ignacio que podría ser una añadidura, una interpolación. Ahora, mira lo que pasa, no era solo las cartas de Ignacio. A finales del siglo II hay un personaje llamado Dionisio de Corinto
Y te voy a leer una de las citas que se hace de él, de uno de los escritos de él. Dice, vea, en esta misma carta menciona también la de Clemente a los Corintios, mostrando que se venía haciendo lectura de la misma en la iglesia desde tiempo atrás por costumbre antigua. Y él mismo, hablando todavía de sus propias cartas que habían sido falsificadas, dice lo siguiente. Ojo que Dionisio habla de que las mismas cartas de Clemente habían sido falsificadas. Y dice, yo escribí efectivamente unas cartas después de rogarme a algunos hermanos que las escribieran. Pero esos apóstoles del diablo las han llenado de cizaña, suprimiendo unas cosas y añadiendo otras. Entonces, mire, note cómo el mismo Dionisio, a finales del siglo II, dice que las cartas de Clemente han sido víctimas de añadiduras y de falsificaciones. Entonces, ya no solo tenemos el ejemplo de Ignacio de Antioquía, sino el ejemplo de Clemente y el ejemplo de lo que dice Dionisio. Aparte de eso, también es muy conocida la historia del siglo IV, año más o menos 370, donde hay una especie de querella o enfrentamiento entre Rufino y Jerónimo. Jerónimo fue el que escribió la Vulgata Latina. Sí. Bueno, en ese enfrentamiento, Jerónimo acusa a Rufino de que él interpola y añade muchas cosas de los escritos de Orígenes, porque fue Rufino el que rescató los escritos de Orígenes, ¿no? Entonces Jerónimo lo acusa de interpolaciones y añadiduras y de haber reinterpretado muchas de las cosas que dijo Orígenes. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en los escritos de la patrística en un 100% si existen todo este asunto de las interpolaciones, añadiduras e ideas posteriores añadidas? Entonces es difícil, ¿no? Entonces, si esa acusación de Jerónimo, pues podemos estar diciendo que a lo mejor estamos leyendo de Rufino y no de Orígenes. Una especie de interpretación de Rufino. Muy bien. Pero no, o sea, tampoco significa, o sea, yo tampoco estoy queriendo decir de que todo sea interpolación y todo sea añadidura y todo sea falso, no. No. O sea, la patrística en general es muy valiosa y se pueden rescatar, digamos, muchas enseñanzas. Yo pienso lo siguiente, la patrística, más que ser un texto para nosotros encontrar la verdad y para nosotros saber qué enseñaba realmente el cristianismo verdadero, nosotros la patrística la debemos tomar más bien como una literatura que nos enseña a ver la evolución del cristianismo, de cómo el cristianismo después de los apóstoles fue evolucionando, fue cambiando, porque no es lo mismo el cristianismo de los apóstoles que el cristianismo del siglo IV, donde se fusiona con el Imperio Romano y se convierte en la iglesia oficial del Imperio Romano. O sea, no es el mismo cristianismo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Claro, muy bien. Y respecto a Justino Mártir, ¿qué se puede decir de los escritos de él? Ya que quedó bastante, hay textos bastante extensos de él, por ejemplo el diálogo con Trifón. Sí, básicamente hay tres escritos originales de Justino Mártir, que son las dos apologías, Apología 1 y 2, y el diálogo con Trifón. Son unos escritos súper interesantes, muy buenos. Realmente yo los disfruto mucho leer estos tres escritos. Y aquí es donde empieza otro problema con el cristianismo primitivo, con la patrística, y es la irrupción de la filosofía. Me explico. Si tú lees los evangelios y las cartas, tú no encuentras, ¿cierto?, una conexión con la filosofía griega. Tú lo que encuentras es un texto netamente judaico, donde se habla de la nación de Israel, de la ley de Moisés, de la ley de Israel, y se va asimilando todo este concepto a lo que es el cristianismo naciente. Y el cristianismo va forjando, digamos, su propia organización como congregación cristiana. Pero cuando tú lees los escritos posapostólicos, empieza a haber un cambio. No en los primeros, ¿no? Porque si tú lees a Clemente, por ejemplo, a Clemente Romano, que es de alrededor del año 100, y cuando lees a Ignacio de Antioquía, que es del año 607 más o menos sus escritos, cuando lees a Papías de Hierápolis, un poquito más adelante, cuando lees El Pastor de Hermas, la carta de
todavía hay mucho de judaísmo, mucho de este cristianismo original, de ese cristianismo que se desprende del judaísmo, y no hay una conexión con la filosofía griega. Pero cuando tú lees a partir de Justino Mártir, que es de mediados del siglo II en adelante, y empiezas a leer acerca de, por ejemplo, de Clemente, pero ya el Clemente de Alejandría, del mismo Orígenes de Alejandría, de Hipólito, de Cipriano, tú ya ves de que irrumpe con mucha fuerza lo que es la filosofía griega. Ya empiezas a ver cómo ellos empiezan a utilizar la filosofía griega para enseñar las verdades bíblicas. Y en esa fusión, en esa mezcla, en ese crisol, empiezan a nacer muchos conceptos que se van alejando de la verdad bíblica. Claro, mira, hay un texto de Colosenses 2, 8 y 9 que dice, cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño, según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, como decías tú, este Justino, él estudió filosofía, diversas filosofías de hecho. Dice que estuvo con los pitagóricos y al final dice que se quedó con los platónicos. ¿Y si se nota eso en lo que él escribió? Sí, lo que pasa es que Justino era filósofo, ¿cierto? Inicialmente era filósofo, él era un hombre de Samaria, ¿cierto? Un samaritano. Y él inicialmente era filósofo, pero después se convirtió al cristianismo. Y es ahí donde desarrolla, digamos, sus escritos. Pero ¿sabes una cosa? Los escritos de Justino a mí no me chocan. Me parecen muy interesantes y me parece que Justino compagina mucho con la verdad bíblica, no se sale tanto de la verdad bíblica. En realidad él no usa tanto la filosofía en sus escritos, pero poco a poco en el cristianismo sí se va metiendo con más fuerza la filosofía. En Clemente Alejandrino es donde vemos cómo la filosofía entra con más fuerza, porque es que Clemente de Alejandría, y no solo Clemente sino Orígenes, ellos hicieron parte de la didascalia o escuela alejandrina que fundió, cuyo maestro tuvo Amonio Sacas, de donde también surgió Plotino, que hace parte de la corriente del neoplatonismo. Entonces nosotros más adelante, cuando analicemos lo que es el siglo III, vamos a ver cómo en ese cristianismo del siglo III de Orígenes, de Clemente y de estos personajes, hay mucho de neoplatonismo. Claro, quizá puede ser Justino Mártir quien abrió la puerta poquito a poquito para la filosofía y ya para que entrara esta de lleno, pasando por alto el consejo del apóstol Pablo, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, uno se pregunta así, ¿por qué empezaron a utilizar la filosofía como base, digamos, para sus explicaciones bíblicas? El asunto es el siguiente, o sea, el cristianismo del siglo II era un cristianismo perseguido, era un cristianismo menospreciado, era un cristianismo acusado de muchas falsas ideas, ¿no? Como de que se comían sus bebés, como de que eran ateos, como de que iban en contra de la humanidad y muchas otras cosas de las que eran acusados. Entonces, estos apologistas, en su deseo de defender la verdad, en su deseo de defender el cristianismo, cayeron en el error de querer hacerse elocuentes y de querer ser muy racionales y terminaron usando la filosofía como un estandarte o una bandera para explicar esas cuestiones bíblicas. Entonces, por decirlo así, quisieron deslumbrar a sus opositores, ¿cierto? Quisieron hacerles ver de que ellos también eran intelectualmente preparados y capacitados. Entonces ahí fue donde se dio, digamos, parte de esa confusión. Pero todo eso fue gradual, o sea, no fue de lleno, como te digo, fue de una manera muy gradual. Claro. Mira, José, ya con el tiempo estamos más o menos. Quizás la próxima oportunidad podríamos hablar de algún personaje o algún padre en especial, ¿no? Para otro próximo audio. Sí, y sobre todo de cuáles son las creencias a las cuales que ellos ponderaron, ¿no? Que le dieron más importancia. Y qué tipo de creencias vemos en el cristianismo del siglo II y en el cristianismo del siglo III. Y cómo fueron evolucionando todos estos conceptos. Porque
porque yo hablo de evolución, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es el fruto de una evolución en los escritos patrísticos y en los personajes de esta época. Sí, bueno, yo creo que más adelante vamos a tocar el tema de la patrística y la Trinidad, porque en los primeros siglos es completamente innombrada, ¿no? No se conoció, pero yo creo que vamos a tener que ir poquito a poco ir desarrollando este tema, ¿no? Me parece bien, me parece correcto. Bueno, José, fue un agrado haber compartido, y a todos los que nos escuchan espero que disfruten de este audio. Muchas bendiciones, saludos.